sus manos ahí donde usted está, hermano. Y aproveche esta oportunidad para unirse con nosotros y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tarde. Gracias, Señor Jesús. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. No hay otro nombre más poderoso. No hay otro igual como nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Rey y Salvador. Mi hermano, es el momento en que tú levantes tu clamor de adoración por nuestro Rey, que ni la muerte lo pudo detener. Tú eres poderoso, Señor. Gracias, Jesús. Declaramos que no hay otro nombre como el tuyo, Señor.
Y agradecele al Señor por ese sacrificio, porque Él te ama, Él me ama. Vamos a decirlo todos juntos. Con tu poder se rompen cadenas. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán al cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán al cielo y la tierra. Santo eres Tú eres Jesús, santo, Señor. santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. La luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Él es vencedor. El vencedor que a la destra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro No hay otro nombre igual. Con su poder se rompen cadenas. Es su amor. Adoremos a Cristo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Porque no hay otro nombre igual como tú, Dios. Porque tú moriste y resucitaste por mí. Porque no fue en vano, Señor. No fue en vano. Allí en la escritura estaba yo leyendo en el libro de Lucas. Como todos se burlaban de nuestro Señor Jesús, le golpeaban el rostro y Él no decía nada. Haber Él podido bajar de esa cruz, no lo hizo por amor a nosotros. Y cuando el Señor también estaba en el Getsemaní, estaba orando porque Él sabía lo que se aproximaba. Que Él dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se aparecieron dos ángeles para fortalecer a nuestro Señor Jesús, porque sí, Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y Él sufría también al igual que nosotros sufrimos. Y dice la palabra que se apareció un ángel para fortalecer a nuestro Señor Jesús. Y Él, lleno de angustia, oraba intensamente. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, si a usted esto no lo conmueve, yo no sé qué lo va a conmover. El poder imaginar la angustia, el sufrimiento de nuestro
nuestro Señor Jesús. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no exaltarlo? Y no solamente resucitó, sino que regresará por nosotros. Regresará por su pueblo. Y debemos estar listos para cuando eso suceda, para que usted y yo podamos morar con Él por siempre. Abra su corazón en esta tarde. Y si usted no conoce de Jesús y nos está viendo en esta transmisión, ábrale su corazón a Jesús. Él quiere entrar en tu corazón, pero Él no te va a esforzar. Él es un caballero. Él te da la decisión a ti de hacerlo o no. Pero que tú lo hagas es de gran importancia, porque tendrás una vida garantizada, una vida eterna. Gracias, Señor, por esta salvación que nos das, Padre, que es gratuitamente, no cuesta nada. Y gracias a ese sacrificio. Alza tu voz conmigo en esta mañana. Vamos a darle honra y gloria al que está sentado en el trono. Y al que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. y al que está sentado a ti, Jesús, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la alza tu voz y dilo fuerte. Y al que está sentado en el trono, a ti, Jesús, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Te adoramos, Jesús. la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos has amado tanto que diste a tu Hijo unigénito por nosotros. Diste lo más precioso por mi vida, por la humanidad, Señor. Gracias, Jesús.
Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Rey Todopoderoso, lleno de amor. Te adoramos. Gracias, Señor. Gloria que vive. Alabado sea el Cordero que fue inmolado en la cruz y venció y ahora resucitó. Él es el que vive y reina, mis amados hermanos, en este día. Si me pueden acompañar al libro de Apocalipsis, yo quiero compartir unas palabras con ustedes. Que el Señor que vive y que Él está sentado en el trono. En Apocalipsis 1:8 Él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y que ha de venir, el todopoderoso. Y Él encomienda en el Revelaciones 1:18, Él dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Gloria a Dios. Palabra poderosa del Padre a nosotros, la humanidad. Que tenemos a dónde correr, que tenemos un refugio, que tenemos un Salvador
en esta vida en la que viene. Su precio fue pagada, no hay por qué temer. La salvación y la sanidad fue pagada en la cruz para que vive y que reina por la eternidad. Porque Él es el que dice en este momento que no temas, que Él estuvo muerto, ahora vive, y porque Él vive también usted puede vivir. Usted solamente dé su confianza al Señor y Él lo da. Confía en Él y Él lo da. No hay nada imposible para Él, porque dice en la palabra Mateo 19:26, que para los hombres es imposible, mas para Dios todas las cosas son posibles. Y Él confirma esto en Marcos 9:23, que dice que para los que creen todas las cosas son posibles. Solamente la fe, confía en Él y Él lo hará, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Sigamos celebrando al Señor en este día de resurrección, porque Él está sentado en el trono, Él vive por la eternidad. Y Él viene muy pronto por su iglesia. Nos sentamos y nos arrimamos al trono de la gracia, porque es lo que quiere Él, de toda la gente, de toda la humanidad, de su iglesia, de su rebaño, porque Él tiene este rebaño corralado, pues Él tiene otro rebaño que también vendrá a Él, porque Él lo ha permitido este tiempo para que usted pueda venirse a arrimarse a Él en este tiempo de aflicción, este tiempo de angustia, este tiempo de tribulación que estamos viendo en todo el mundo que se ha acontecido y va a seguir haciéndose, porque Él dice que esto es el principio de dolores. Mis amados hermanos, en este momento, yo les dejo ahora a nuestro pastor, el pastor Luis Hernández. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria al que vive y que reina para siempre. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un día como hoy resucitó el Señor. Y toda la humanidad está recordando aquel hecho tan trascendental, tan histórico, que de la muerte el Espíritu levantó a Jesús y hoy se sienta en la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Solo Jesús le puede dar vida al hombre, solo Jesús trae la salvación. Él es nuestro amado, el amado de todas las naciones. Un día como hoy estamos celebrando y recordando aquel gran momento. Yo quiero compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros. Y ruego al Espíritu Santo que se mueva y que toque cada uno de nuestros corazones y nos deje entendimiento y que esta palabra pueda ser de bendición para todos aquellos que están mirando, que están conectados por esta red del Facebook, que pueda ser de gran bendición. Pero antes quiero empezar a leer en el capítulo 24, Gloria al Señor, del versículo 1 al versículo 7. Mi hija estuvo ya hablando un poco de este pasaje bíblico. Y yo quiero leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y esto es relacionado realmente con la resurrección del Señor. Y dice así la palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como
como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Gloria al Señor. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucita al tercer día. Voy a seguir leyendo hasta el versículo 12. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Señor, en el nombre de Jesús, ruego, Padre, que tú tomes control de esta palabra, que sea tú, Señor, y que esta palabra pueda dar fruto, Señor, al 100%. Señor, nos cubrimos con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Impactante esta palabra. En la última semana que nuestro Señor Jesucristo, antes de los 40 días que estuvo con los discípulos, esta semana que precedía, gloria al Señor, pasaron muchas cosas, y sobre esto yo quiero hablar en esta tarde. Gloria a Dios. Quiero hablarle de la Pascua, quiero hablarle de la entrada triunfal a Jerusalén, quiero hablarle de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante. Amados hermanos, ¿qué cosa es la Pascua? La Pascua era una fiesta que al año se celebraba para recordar ese gran acontecimiento donde Dios con un gran poder sacó al pueblo de Egipto de esa esclavitud donde se encontraban allí, al pueblo hebreo, de la esclavitud de Egipto. Pero algo impresionante, porque antes que ellos salieran, los dinteles se pintaron de sangre, no de cualquier tipo de animal. Y dice la palabra del Señor que el ángel del Señor, cuando pasaba matando a los primogénitos, no tocó a uno tan siquiera del pueblo de Dios, es decir, del pueblo hebreo. La sangre de aquellos animales en aquel tiempo, gloria al Señor, con el cual fueron pintados los dinteles, es decir, las marcos de la puerta y las ventanas, gloria al Señor. Esa sangre no permitía que el ángel de la muerte le hiciera daño a uno de su pueblo. Como quien dice: ese es mi pueblo, ese es pueblo mío y nadie puede tocarlo. La sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, amados hermanos, esa preciosa sangre, gloria a Dios, también está sobre cada uno de aquellos, los creyentes, y hace un límite donde los demonios y el diablo no podrá pasar. Porque así como los hebreos en aquella época y a través de toda la historia, y los judíos han sido pueblo de Dios, la iglesia del Señor, la novia de Jesús, gloria al Señor, también estamos cubiertos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y somos ovejas de su prado, dice la palabra de Dios. Hay un límite que el enemigo no puede tocar, y es que la sangre de Cristo nos envuelve a cada uno de nosotros. Amados hermanos, la sangre de Jesús tiene poder. Nosotros literalmente no podemos mirar esa sangre, pero los demonios sí ven esa sangre.
El diablo sí ve esa sangre que cubre a los cristianos. Y esa sangre le da terror, le da miedo al diablo y los demonios. Nunca puedo olvidar cuando estuve en una batalla una noche con un demonio que proclamé la sangre de Cristo. Y yo decía, la sangre de Cristo tiene poder. Y aquel demonio hizo ¡ay! Y se desapareció completamente. La sangre de Jesús tiene poder. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta fiesta de la Pascua, dentro de otra fiesta como la de la cosecha, de la primicia, la del tabernáculo, gloria al Señor, también la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, gloria al Señor, se celebraba una vez al año. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús participaba de esa fiesta, gloria al Señor. Jesús era judío, gloria a Dios. Y Jesús, de donde él estaba, él necesitaba llegar allá al pueblo de Jerusalén. Necesitaba bajar a Jerusalén, porque allí se reunían judíos y personas de todo aquel contorno y de muchos lugares en Jerusalén para precisamente celebrar la Pascua. Era necesario que Jesucristo llegara allí también a celebrar la Pascua con sus discípulos. Alabado sea el nombre del Señor. Y es impresionante, amados hermanos, de la manera que el Señor se presenta en Jerusalén. Amados hermanos, el Señor se presenta en un pollino, hijo de asna, dice la palabra del Señor. No un caballo, no una cebra, no un mulo, un burrito. Y los burros son animales que son muy mansos, pero también muy poderosos, muy fuertes. Y el Señor montado sobre este pollino, gloria al Señor, estaba trayendo un mensaje, no solamente a los que estaban reunidos allí celebrando la Pascua, sino a toda la humanidad en general, gloria al Señor, que Él venía trayendo paz, gloria a Dios. Él venía con mansedumbre, pero también que venía con todo el poder de Dios, porque no podemos olvidar que Jesús, gloria al Señor, era Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el león de la tribu de Judá. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús se presentó en aquel pollín. Y allí en Jerusalén, en la entrada triunfal, como dice la palabra del Señor, en los evangelios, gloria a Dios, dice la palabra del Señor que ponían ramas delante de él según iba caminando, que muchos se quitaron el manto y lo ponían allí para que Jesús pasara a través de aquel pollino. Gloria al Señor. Pero es impresionante cómo se escuchó un gran clamor. Alabado sea el nombre de Jesús. Un clamor que decía, gloria a Dios, una proclamación a una sola voz, voz en alto, gloria a Dios. Y esa voz decía, Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el Señor viene pronto. El Señor viene pronto, como dice la Escritura, muchos lo toman por tardanza, pero indudablemente el Señor viene pronto. Gloria al nombre de Jesús. Es impresionante, muy impresionante, de la manera que el Señor se presentó. Siendo el Rey de Reyes, se presenta de una manera mansa, pero también poderosa. La última semana, gloria al Señor, la semana antes de que Él fuera entregado. Y le quiero decir, amados hermanos, por eso la iglesia del Señor, todos los domingos, aleluya,
o no todos los domingos, sino una vez al año, gloria a Dios, celebramos en nuestras iglesias, en la iglesia del Señor, el domingo de Ramos. Gloria a Dios. Recordando, gloria a Dios, aquel gran acontecimiento donde el Señor entraba de una manera triunfal ahí a Jerusalén. Pero la noche antes que el Señor fue entregado, dice la palabra del Señor, que Él se reunió con sus discípulos para la gran cena del Señor. Porque, amados hermanos, Jesús, gloria a Dios, amaba a los apóstoles, amaba a los discípulos. Jesús amaba a todo el mundo. En Jesús no había envidia, en Jesús no había rencor, en Jesús no había odio. En Jesús no había nada en contra de los discípulos ni de las personas que siempre los rodeaban. Él le agradaba juntarse con sus apóstoles. Gloria al Señor. Y aquella gran cena del Señor, gloria a Dios, dice la palabra del Señor, que antes de comer, Jesús tomó el pan y lo partió y decía: este es mi cuerpo que por muchos yo he dado. Comerlo. Y dice la palabra del Señor que tomó también la copa y decía, después que la bendijo, este es la sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que hay un nuevo pacto a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Esta es la sangre mi sangre del nuevo pacto. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que Jesús le decía que el comiera de ese pan, de que comiera de su carne y que tomara de su sangre, dice que anunciaba la muerte de Jesús hasta que Él viniera. El que coma de mi carne y tome de mi sangre, estaría anunciando mi muerte hasta que yo viniera. Alabado sea el nombre del Señor. Y también le dijo el Señor a los discípulos: hacer esto cada vez que lo hicieran en memoria de mí. Impresionante. Y empezaron a comer de aquel pan y de aquel vino. Impresionante. Pero de repente el Señor dice algo que eso fue un escándalo para todos los discípulos. Y es que el Señor decía que de los que estaban allí uno lo iba a entregar. Todos ellos empezaron a mirarse. ¿Quién será el que va a entregar al Señor? ¿Quién será el que va a entregar a mi amado? Aquel que mientras habla, mi corazón arde de pasión. Aquel que nos ha enseñado tantas cosas. Aquel que es tan misericordioso. Aquel que Él es el dador de la vida. ¿Quién será el que lo va a enseñar, a entregar? Me imagino que así se preguntaban cada uno de ellos. Y cada uno de ellos se miraba. Y Jesús decía: el que moje el pan juntamente conmigo es el que me va a entregar. Y yo sigo pensando todavía, gloria al Señor, que los discípulos decían: bueno, hasta que el Señor no moje el pan y coma, yo no meto la mano porque yo no quiero entregar al Señor. Pero ahí estaba Judas Iscariote, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que pasó cierto tiempo, gloria a Dios, y que de repente cuando Jesús fue a mojar el pan para comer ese pan, en ese momento también Judas Iscariote también hacía el mover de buscar ese pan para también el comerlo. En ese mismo momento, gloria a Dios, en que Jesús mojaba el pan. Y cuando vio todo el mundo que Judas Iscariote mojó el pan juntamente con el Señor, todo el mundo empezó a mirar a Judas Iscariote. Todos empezaron a mirarlo. Y dice la palabra del Señor que todos empezaron, Judas Iscariote empezó a mirarlo a todo y miró al Señor y salió corriendo. Y cuenta el Señor en la palabra, Dios mío, aleluya, en la Biblia,
que entró el diablo en la vida de Judas Iscariote y salió corriendo para ir a ponerse de acuerdo con aquella compañía de soldados romanos para entregar al Señor. Y le pareció muy bien esa oferta, porque le daban 30 monedas de plata, y eso le pareció muy bien a Judas Iscariote. Y es impresionante cambiar al Señor por 30 monedas de plata. Cambiar al Señor por 30 monedas de plata, amado. Hoy en día y desde hace muchos años y de generaciones en generaciones, muchos han cambiado al Señor por un plato de lenteja, por comida, por dinero, por casa, por carro. Qué bueno tener todo eso, porque eso es bueno y eso de Dios. Pero qué bueno es que con Jesús tú puedas tener todas esas bendiciones que el Señor te da. Con Jesús puedes disfrutar tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Con Jesús vas a disfrutar el carro, mucho más todavía. La casa, la comida. Todo con Jesús lo disfrutaría mucho mejor todavía. Con el dador de la vida, gloria al Señor. Y es tremendamente lo que estamos mirando en estos últimos tiempos. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, amados hermanos. Y dice la palabra del Señor, que bueno, cuando termina ya allí la cena del Señor, el Señor fue al jardín de Getsemaní. El Señor sabía que tenía que librar una batalla muy grande, muy fuerte la batalla. Y él necesitaba fortalecerse del Padre, porque lo que le esperaba era muy grande. Él sabía que iba a morir. A los discípulos le dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores. Así lo dice la palabra. Pero que él moriría, porque iba a ser crucificado, pero que iba a ser resucitado al tercer día. Y cuando Jesús llega al jardín de Getsemaní, se llevó a Pedro, se llevó a Juan, se llevó a Santiago y le dijo: oren para que no caigan en tentación. Y Jesús fue para allí, se separó a cierta distancia de ellos y empezó a orar. Y empezó a orar y orando al Señor. Y pasaron las horas orando. Y dice la palabra de Dios que él regresa donde estaban los discípulos. Y cuando llegó allí, lo encontró a todos dormidos. Y el Señor lo despierta y le dice: ¿no han podido orar ustedes conmigo ni tan siquiera una hora? Amados hermanos, la oración para toda la humanidad, para todas las personas, es muy importante y de manera muy especial en los cristianos. La persona que ora vive en gozo, vive en alegría. Dios lo fortalece. Vive en la unción, en la gloria de Dios. Vive el respaldo de Dios en su vida. La oración es el arma que Dios ha puesto en las manos de cada uno, de todas las personas de este mundo. No solamente de los cristianos, de todo ser viviente, de todo aquello, gloria al Señor, que se acercan a Dios. Y dice la palabra del Señor que fue a orar de regreso. Y cuenta la palabra del Señor que empieza a orar. Y esta oración sí era ya como una ametralladora. Una oración en la que el Señor entró a orar y a guerrear una batalla, porque la opresión diabólica era muy fuerte, gloria a Dios. Y dice que todo su cuerpo, gloria a Dios, se contrajo, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que era tanta, gloria al Señor, aquella angustia y aquella oración, que salía gota de sangre. O no que salía gota de sangre, sino que las gotas de sudor eran como gotas de sangre.
impresionante y tiene respaldo científico. La ciencia médica dice que sí, eso puede pasar. Una persona que esté muy contraída, gloria al Señor, que esté en angustia, gloria a Dios, dice que sí pueden romperse algunos vasos sanguíneos y esta sangre puede salir por los poros. Así que la ciencia médica puede respaldar realmente esto que le ha pasado a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que de repente sale la voz de Dios, del Señor Jesucristo, diciéndole: Padre, si es posible, a pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Era tanta la angustia, era tanta la opresión, era tan fuerte la batalla, que el Señor tuvo que hablarle al Padre de la gloria. Y gracias al Señor, que el Señor no obedeció el pedido de Jesús, el Padre en el cielo. Porque ¿qué pasaría de nosotros? ¿En qué condición tuviéramos nosotros? Muchos de nosotros no existiéramos, no hubiéramos nacido. Gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor también que Él ya regresa donde estaban los discípulos y le dice a los discípulos: despiértense, porque ya el que viene a entregarme se aproxima. Y no terminando de hablar de esto, cuando se aparecía Judas Iscariote con todos aquellos soldados. Es impresionante eso, amados hermanos. Y cuando se acerca al Señor, el Señor le dice a Judas Iscariote: amigo. Y cuando le dice amigo, le dice: haz lo que tenga que hacer. ¿A qué vienes? Y cuenta la palabra de Dios que en el momento, en el libro de Juan, porque el Evangelio de Juan lo dice clarito, que cuando ya Él le da el beso al Señor, porque ese era el acuerdo, que al que él besare, ese era, y que lo prendiera. Y se acerca al Señor y el Señor lo dejó. Y cuando le das el beso en la cara al Señor, le dice a Jesús: salve. Y empezaron aquella gente, aquellos soldados, a tratar de atrapar al Señor. Pero cuando lo van a atrapar, ellos dicen que retrocedieron y cayeron en el piso. Cayeron en el piso, dice la palabra del Señor. Y es impresionante, porque el Señor le estaba diciendo ahí, gloria a Dios, que Él era el que se entregaba. La palabra del Señor dice que Él tiene el poder de poner su vida y volverla a tomar. La palabra del Señor también habla en Filipenses capítulo 2, gloria al Señor, que Él, siendo Dios, gloria al Señor, dice que no quiso ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuenta la palabra. Pero dice que tomó forma de hombre y que en la condición de hombre dice que se humilló, amados amigos, amados hermanos, se humilló y se humilló hasta lo sumo, gloria al Señor. Se humilló hasta lo sumo, cuenta la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios que Pedro saca la espada y trata de cortarle realmente la cabeza a uno de los romanos que iba a agarrar al Señor. Y dice que lo que agarró fue la oreja. Y picó la oreja, aquel pedazo de oreja cayó en el piso. Y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, guarda esa espada. Porque que el espada hiere, dice que a espada morirá. Guarda la espada, Pedro. Y Pedro guardó aquella espada. Y el Señor, pero con ello en el piso, el Señor agarró aquel pedazo de oreja y se lo puso al soldado romano. Y aquella oreja quedó sana completamente. Y vienen y prendieron al Señor, gloria a Dios, y lo llevaron allí al concilio, donde estaba Caifás. Caifás empieza a interrogarlo. Y muchos se prestaron enseguida para difamar en contra del Señor, hacer falso testigo, gloria al Señor. Y dicen que bueno que el Señor hablaba, y eso sí lo habló el Señor,
de que este templo lo derribaría y que al tercer día, gloria al Señor, lo levantaría. Ellos pensaron que era el templo que había construido Salomón, gloria al Señor, y que después fue reconstruido. Y ellos dijeron que blasfemaba. Y cuando Caifás escucha de aquellos testigos falsos que hablaban para tratar de llevarlo a la muerte, gloria al Señor, Caifás dice que el sumo sacerdote, ¿qué piensa de esto que están diciendo? Y Jesús se quedó callado. ¿Qué piensa de esto que ellos dicen? Y Jesús se quedó callado. Y dice que Caifás, el sumo sacerdote, se molestó bastante y le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que tú me digas si realmente tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Cristo. Y el Señor le dijo: tú lo has dicho. Y desde ahora verán al hombre sentado a la diestra del Padre y bajar en una nube. Cuando Caifás y todo aquello que estaban allí oyeron esa palabra, dice que el sumo sacerdote se rasgó la ropa y dijo: nada más hay que hacer. Ha blasfemado, ha blasfemado. Y dijeron: él es reo de muerte. Aleluya. Y lo abofetearon y lo escupieron. Gloria a Dios. Y lo llevaron entonces donde Poncio Pilato para que él lo causara, gloria a Dios, y lo llevara a la muerte. Aquel Poncio Pilato, gloria a Dios, aquel gobernador, dice que lo recibió, gloria a Dios, y también lo interrogó, ¿cómo dice la palabra? Lo interrogó, gloria a Dios, y dice la palabra del Señor que Jesús se quedaba callado para que se cumpliera la palabra que dice que no abrió su boca, gloria al Señor. Pero le siguió hablando Poncio Pilato y le decía: te conjuro que me digas si verdaderamente tú eres el rey de los judíos. Y el Señor le dijo: tú lo has dicho, alabado sea el nombre del Señor. Y dice, cuenta la palabra de Dios, que en ese tiempo había que soltar a uno de los presos por muy malo que fuera. Y que entonces Barrabás, que era un hombre que era un ladrón, era malo, ese hombre un asesino. Dice la palabra del Señor que Poncio Pilato empieza a preguntar si soltaban a Barrabás o si llevaban a la cruz a Jesús. Y todos empezaron a decir que soltaran a Barrabás y que a Jesús lo crucifiquen. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Qué triste, amados hermanos. Qué dureza de corazón, amados hermanos. Pero en ese momento cuenta las Escrituras que la mujer de Poncio Pilato le hace llegar una carta a Poncio Pilato y que le dice que no tenga nada que ver con ese justo, que ella no había podido dormir en toda la noche. Poncio Pilato se acerca a la multitud, gloria a Dios, que le decían a Poncio Pilato que lo crucificaran, que lo crucificaran, que lo crucificaran y que soltaran a Barrabás. Poncio le dijo que no encontraba nada para que él pudiera llevarlo a esa cruz a Jesucristo. Y seguían diciendo que sí lo crucificaran. Y Poncio Pilato dijo: bueno, la sangre de este hombre caerá sobre cada uno de ustedes. Y se lavó la mano, gloria al Señor. Y se llevaron al Señor. Gloria a Dios. Y dice la palabra que le cambiaron su vestidura y empezaron a darle golpe y azotarlo con azote, con aquel lástigo. Ese lástigo tenía porción de lámina y por cada azote que alaba aquel lástigo y rasgaba, gloria al Señor, la piel del Señor. Y el Señor empezó a ensangrentarse de una manera tremenda. Terrible era aquello, amados hermanos.
cuánto lastigazo le dieron al Señor. Y dice que le dieron la cruz para que él mismo lo llevara allí al Gólgota. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que ensangrentado y cansado el Señor, con aquella cruz sobre sus hombros, empezó a caminar. Y él tropezaba y se levantaba. La fuerza le faltaba al Señor. La fuerza le faltaba a Dios. Y apareció Simón de Cirene. Y Simón de Cirene le quita aquella cruz y se lo echa en el hombre y le ayuda a Jesús y llega al Gólgota, gloria al Señor. Pero llevaron también 2 malhechores y allí a Jesús, gloria al Señor, lo clavaron a aquella cruz, sus manos, sus pies, le pusieron una corona de espina, gloria al Señor, y sangre salía de su cabeza. Sangre salía de todo su cuerpo, de las manos, de sus pies. Alabados el nombre del Señor. Cuenta la palabra del Señor que allí lo injuriaban. Y allí el sumo sacerdote, allí los ancianos, gloria al Señor. Y toda aquella multitud empezó a injuriarlo. Y le decían, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate tú mismo. Gloria al Señor. Y cuenta la palabra de Dios que llegó un momento que el Señor tenía sed. Gloria a Dios. Pero para que se cumpla la palabra de Dios, le dieron y él en una esponja, gloria al Señor, y vinagre. Dice la palabra del Señor en el Salmo 69, versículo 21. En el Salmo 69, versículo 21. Que por comida le dieron y por bebida le dieron vinagre. ¿Cómo se cumplía la palabra del Señor? Allá en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, el Señor ya hablaba a través de este Salmo 69, en el versículo 21. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuenta la palabra del Señor que uno también de aquellos malhechores injuriaba al Señor y le decía, si verdaderamente tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, pues sálvate tú mismo. Y el otro que estaba del otro lado le dice, no diga eso porque este hombre es injusto. Nosotros estamos aquí en este lugar porque si no los merecemos. Y se mira y le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando tú estés en tu gloria. Y cuenta la palabra del Señor, que el Señor le dice, sí, de cierto te digo que hoy mismo estaría conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estaría conmigo en el paraíso. El Señor se debilitaba. El Señor seguía perdiendo líquido de su cuerpo. El Señor entró en una angustia muy grande. Y el Señor le dice, levanta la cabeza y le dice al Señor, Señor, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Aquellas mujeres que estaban en aquel lugar empezaron a llorar. Mucha gente empezaron a llorar. En mirar la condición que el Señor se encontraba en aquella cruz, el dador de la vida, aquel que sanaba a los enfermos, aquel que reprendía a los demonios, aquel que perdonaba a la prostituta, gloria al Señor, aquel que hablaba del reino de Dios en ese momento estaba siendo crucificado en aquella cruz. Impresionante, amados hermanos. Y mira que he dicho esta noche esa palabra impresionante. Impresionante, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que no le bastó eso a los soldados romanos, sino que cogieron una lanza y por un costado lanzaron esa lanza. Y cuenta la palabra del Señor que salió agua y que también salió sangre. Y eso trae un mensaje muy poderoso. Decía Jesús, gloria al Señor, venir todos los sedientos, gloria al Señor a mí. Vengan todos los sedientos, gloria al Señor. Y también cuenta la palabra del Señor, que la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Por esa sangre Él ha comprado a todo su pueblo. Por esa sangre Él nos redime, gloria al Señor, por esa poderosa sangre. Es decir, había un mensaje poderoso, gloria al Señor, en esa agua que salía del costado del Señor y también de esa sangre,
Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Llegó el momento que el Señor le dice, aleluya, inclinando la cabeza hacia arriba: Señor, a ti encomiendo mi espíritu. Aleluya. Dice la palabra del Señor que desde la hora sexta hasta la hora novena el sol se oscureció, tiniebla por toda parte, que hubo un gran terremoto, gloria al Señor, que los sepulcros de los que estaban muertos se abrieron, y que muchos de aquellos que estaban muertos resucitaron y empezaron a caminar por la ciudad. Y dice la palabra del Señor que Jesús fue a lo más profundo, donde estaba aquellos espíritus encarcelados. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuenta, aleluya, que Él le quitó la llave del hado y de la muerte al diablo, y hoy se la ha dado a su iglesia. Por eso la iglesia reprende demonios. Por eso la iglesia sana a los enfermos. En el nombre de Jesús, aleluya. Por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia habla nueva lengua, gloria a Dios. Por eso la iglesia, aleluya, es más que vencedora. Porque el Señor le dio todo ese poder a la iglesia. Aleluya. Dice la palabra de Dios, aleluya, le he dado poder de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del mal, y nada le dañará. Dice la palabra del Señor. La iglesia del Señor camina victoriosa. La iglesia del Señor camina, aleluya, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. La iglesia del Señor es la novia de Jesús. Gloria al Señor. La iglesia del Señor es algo sagrado sobre esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuenta la palabra del Señor. Porque el Señor, la palabra sigue hablando. La palabra del Señor dice que allí en aquella cruz el Señor exhibió públicamente a los principados, a las potestades. Dice que lo exhibió públicamente. Y dice que triunfando sobre ellos en la cruz. Pero algo más habla el Señor. Y dice que el acta que era contra nosotros, el Señor allí en aquella cruz también la clavó. Alabado sea el nombre del Señor. El acta que era contra de nosotros, allí el Señor la clavó. Por eso cuando el enemigo te sonsurre, que tú has pecado, que tú has hecho, que tú fuiste, gloria al Señor, recuérdale al enemigo que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, que la sangre de Cristo te envuelve, gloria al Señor. Pero también siempre recuérdale al enemigo que tú eres comprado con la sangre de Cristo, que tú vives y vivirás, porque dice la palabra del Señor, que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá, pero que Él entraría en el lago de fuego. Recordemos eso al enemigo, que Él juntamente con el falso profeta y el anticristo y los demonios irían allí al lago de fuego, por siempre y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el Señor entrega su espíritu. Él muere. Ahora aquellos soldados romanos, vas a uno de los malhechores con el fin de quebrarle los huesos, porque se acercaba el día de reposo, que empezaba el viernes a las 6 de la tarde por el calendario judío. Y los cuerpos no pueden estar allí en la cruz, crucificados según la ley de aquella ley que tenían los romanos. Y fueron y quebrantaron los huesos de uno. Y quebrantaron los huesos del otro malhechor. Pero cuando llegaron a Jesús, ya Jesús estaba muerto.
para que se cumpla la palabra en el libro de Números capítulo 9 versículo 12. Versículo 2. Para que se cumpla la palabra en el libro de los Salmos capítulo 34 y sí versículo 2. Que uno de sus huesos no sería quebrado. Uno de sus huesos no sería tocado. ¿Cómo se cumple la palabra del Señor? En el libro de los Números, allá en el Antiguo Testamento, el Señor hablaba de eso en la palabra. Y en el libro de los Salmos del Antiguo Testamento, en el capítulo 34, versículo 2, decía el Señor en su palabra que no sería tocado uno de sus huesos. Es impresionante, amados hermanos. Él muere. Y había un hombre que amaba mucho a Jesús. Un hombre que seguía a Jesús. Y ese era José de Arimatea. Y le pide el cuerpo a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato le entrega el cuerpo a José de Arimatea. José de Arimatea lo envuelve en un sudario. Gloria al Señor. En un lienzo. Y en aquella tumba, en aquel sepulcro, que no había entrado ningún muerto todavía, allí José de Arimatea lleva el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que al tercer día, que en la mañana muy temprano del primer día de la semana, como leímos ahorita, aquellas mujeres fueron allí para llevarle especia aromática. Gloria al Señor. Y lo impresionante es que cuando aquellas mujeres se asomaron allí, dice que vieron la piedra aquella grande removida. Y vieron el lugar donde estaba o donde habían puesto al Señor vacío. Gloria al Señor. Pero de repente, como dice el libro de Lucas, en el capítulo 24, se le aparecieron dos ángeles con una luz resplandeciente. Y aquellos ángeles le decían a aquellas mujeres que por qué buscaban al que vivía para siempre. Que por qué buscaban entre los muertos al que vivía para siempre. Que Jesús había resucitado. Que Jesús había resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Ellas se quedaron impactadas. Cuenta la Escritura que bajaron su rostro y salieron corriendo a avisarle a aquellos 11 discípulos. Y no creían, la creían como que era locura lo que estaban hablando aquellas mujeres. Y Pedro salió corriendo a aquella tumba. Y cuando llegó allí, efectivamente el lienzo estaba allí en un lado y la tumba estaba vacía. Y cuenta la palabra del Señor que Pedro se maravilló de eso y que con gozo regresaba. Alabado sea el nombre del Señor. Verdaderamente el Señor había resucitado. ¿Y por qué resucitó el Señor? Porque era necesario que aquel cordero del que hablaba Juan el Bautista derramara su sangre para que por esa sangre nosotros podamos entrar al trono de su gracia. En aquella cruz, cuando el Señor entregó su espíritu, la palabra del Señor cuenta que el velo se rasgó también en dos partes, para que hoy nosotros pudiéramos entrar al trono de su gracia y alcanzar misericordia, para que nosotros podamos orar y para que el Padre de la gloria nos pueda oír y responder a nuestras peticiones, para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos cambiar, para que nosotros podamos vivir en gloria y en bendición, para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos,
el Señor resucitó para darnos vida a nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, para darnos vida, para que hoy nosotros podamos ser libres, y para que hoy nosotros podamos caminar en victoria, en triunfo, en gozo, en alegría. El Señor tenía que resucitar. Y hoy el Señor está sentado a la diestra del Padre. Y allí intercede por cada uno de nosotros. Amados hermanos y amigos, quise hacer este recorrido de la última semana del Señor, antes que resucitara. Gloria al Señor. O antes de estar esos 40 días con los discípulos después de resucitar. Todo esto aconteció en una semana. Gloria al Señor. La Pascua, la entrada triunfal en Jerusalén, la muerte y la crucifixión de Cristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto envuelve un mensaje para toda la humanidad. ¿Por qué no le decimos allí donde está? Señor, te entrego mi corazón. Reconozco lo que tú hiciste en la cruz, que diste tu vida por mí. ¿Por qué no le decimos al Señor, perdona nuestro pecado? Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo como mi Señor y único Salvador, mi único Dios en mi corazón. Señor, yo quiero caminar contigo. Te recibo en mi corazón. Perdona mi pecado. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero servirte. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero sentir tu presencia todos los días de mi vida. El Señor, sus brazos están abiertos. Y Él te recibe. No importa el pecado que haya cometido. No importa lo que hayas hecho. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios capítulo 7, gloria al Señor, donde dice la palabra del Señor que cuando estamos en Jesús, nueva criatura somos. Lo viejo, dice, ya pasó, quedó atrás, y empezamos a ser nuevas personas. Gloria al Señor. Para los que están en Jesús, si está en Jesús, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas empiezan a ser nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. Ríndete a los pies de Cristo. Gracias, papito lindo. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Sí. Hay un motivo de oración aquí, gloria al Señor, que me han dado por la hermana Seida, gloria a Dios, la hermana de mi hermana Aleida, gloria a Dios. Está pasando por un momento ella muy fuerte. Queremos orar por ella para que el Señor se glorifique en su vida. Gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Allí en su casa donde están ustedes, y todos los que estamos aquí en este lugar, vamos a orar por ella, para que el Señor se glorifique. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Dios de la gloria, Señor, que tú toques la vida de mi hermana Seida. Señor, que tú te glorifiques en la vida de ella. Yo no sé cuál es el problema que tiene ella, pero tú sí sabes, Señor. Dios mío, líbrala de todo problema, de todo azote que pueda tener su vida y la vida de su familia. Yo te ruego, Señor, que tú la alcances, mi Dios.
Que tú te le sigas revelando a su vida, Señor. Que tú la sanes de toda enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús. Que tú quites toda dolencia de su cuerpo, Señor. Señor, todo azote que pueda llegar a su vida. En el nombre de Jesús, Señor. Reprendemos toda obra del enemigo. Toda obra demoníaca la reprendemos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera por el poder de la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que ella es libre, que ella es sana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que ella es libre, que ella es sana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero darle gracias a todos los que se comunicaron, gloria al Señor, se conectaron a través de estas redes. Quiero saludar a todos los siervos de Dios, toda sierva. Y amados hermanos, hasta el domingo a la 1 de la tarde, donde todos vamos a estar aquí si el Señor no ha venido antes. Que el Señor me lo bendiga abundantemente. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor?